Hola amigos de YouTube, soy Lazo y hoy vengo con un nuevo video. La Lost Media es todo aquel medio audiovisual el cual se tiene registro de ello pero después dejó de existir o no está disponible para el público en general. Ya había realizado un video hablando sobre 5 Lost Media los cuales su existencia no estaba confirmada, el cual de momento es el video más visto de mi canal. La cosa es que entre los comentarios de ese video el usuario Scortruedo en donde sugería investigar más Lost Media de Colombia debido a que había mucho material de donde podía investigar. Le doy las gracias a Scortruedo por la sugerencia, ya que será un tema muy interesante, y es por eso que si tú también tienes alguna sugerencia que darme para un video o quieres que investigue de un tema en específico, eres bienvenido en dejármelo en la caja de comentarios. Y antes de empezar quiero decir que lo dicho en este video estará basado a lo que leí durante mi investigación. Si tú eres colombiano y ves algún dato erróneo o que le hace falta información, estás invitado a decirme en los comentarios. Aprovecho también para decirles que se suscriban al canal además de darle like al video, así apoyarás a este humilde canal a llegar a los 100 suscriptores. Ahora sí, sin nada más que decir, quédate hasta el final porque La Zona Conocida presenta 5 Lost Media colombianos. Vamos a iniciar con algo tranquilo, pues Amor Discos fue una telenovela de los años 2000 producida por Sempro Televisión para la cadena Canal 1, estrenada en el segundo semestre del año y que fue protagonizada por Ana Lucía Domínguez, Quique Vivaldi y Claudia García. La novela fue la última esperanza para regresar a los años de gloria a Sempro Televisión, esto debido a que fue muy afectada durante la crisis económica que sufrió Colombia en los años 90, pues en 1999 el PIB tuvo una caída del 5% debido a un endeudamiento público el cual han aumentado los precios de tasas de intereses, por lo que el gobierno tuvo que comprar entidades financieras, y eso hizo que el peso se devaluara. En ese tiempo varias entidades públicas se vieron afectadas, por ejemplo la Comisión Nacional de Televisión, mejor conocida como CNR. La cosa es que debido a la crisis, ya no sería posible mantener varias señales a la vez, por lo que varias fueron liquidadas o fueron a la bancarrota, como por ejemplo Canal A, Inravisión o la Compañía de Informaciones Audiovisuales. En ese contexto, Sempro Televisión fue la mayor distribuidora de televisión en Colombia, saliendo de ahí varios programas emblemáticos del país como el siguiente programa O Perro Amor, y debido a todos los problemas antes mencionados, se lanzó Amor Discos con la esperanza de que pueda salvar al canal. En cuanto a la trama no se sabe casi nada, solo se sabe que la novela se ambienta en Bogotá, y donde la protagonista Miriam Isabel, interpretada por Ana Lucía Domínguez, tendrá que enfrentar diferentes retos para ser una gran bailarina. En cuanto a disponibilidad de la novela, fue un total fracaso en rating y en críticas, tanto así que fue la última producción de Sempro antes de irse a la bancarrota. Además también tiene el récord de la novela más corta de la historia de Colombia con un total de 25 capítulos, de los cuales ninguno ha salido a la luz después de su transmisión original. Lo único que se conoce de ella es la intro del programa, haciéndolo así un material perdido. En este puesto voy a juntar estos dos Lost Media por el simple hecho de ser sobre el mismo programa, pues Club 10 fue un programa infantil creado por Andrés Huertas para la famosa cadena televisiva de Caracol Televisión que se transmitió desde el 6 de marzo de 1999 hasta el 26 de abril de 2015, en la barra infantil de los fines de semana. La serie era protagonizada por 3 títeres, los cuales son Aurelio Cheveroni, Mary Moon y Dinodoro, los cuales tienen aventuras cotidianas con la familia 10. En el programa también tenía concursos, revistas y sketches. El programa tuvo una gran popularidad en la década de los 2000, produciendo así 3 álbumes musicales en el 2000, 2004 y 2007, además de giras musicales en todo el país. También ganaría 3 premios nacionales de televisión India Catalina por mejor programa infantil en el 2000, 2006 y 2008 y un premio telenovelas en 2005 por la misma categoría.
Pasando a la primer Los Media, el programa tuvo una baja de rating a inicios de la década del 2010, debido a que ya no tuvo salvación, se decidió cancelar el programa en 2015, emitiendo un total de 1322 episodios. A pesar de su popularidad, solo existen algunos fragmentos y promocionales de la serie, pero en 2018, el canal de YouTube de Caracol Televisión subiría fragmentos del programa emitidos entre 2014 y 2015, pero de años anteriores no hay nada, haciendo este un Los Media parcialmente encontrado. Respecto al segundo Los Media, en el año de 2017, el titiritero Fernando Rojas, quien maneja y hace la voz de Aurelio Cheveroni desde el inicio del programa hasta el 2012, comentó su experiencia de trabajar en Caracol Televisión. Entre sus experiencias contó cómo fue trabajar en el programa. Reveló que después de cada grabación, los actores escenificaban escenas para adultos con los títeres, grabándose fotos y vídeos por medio de los celulares de los actores. Si bien dijo que mantenía aún fotos y vídeos, dijo que no las publicaría debido a que teme que haya represalias por parte de Caracol Televisión, aunque no descarto que se hagan públicos en un futuro, ya que no es el único que posee el material, aunque más tarde el propio Fernando publicaría unas fotos de Aurelio fumando y tomando whisky. Quitando esas fotos, podríamos decir que este es un Los Media perdido. En este puesto, si bien la película no es colombiana, su doblaje sí, pues la película Dragones por Siempre, protagonizada por Jackie Chan, la cual fue escrita, dirigida y coprotagonizada por Sammo Hung. Hablando rápido de la trama, Johnny, el personaje de Jackie Chan, es un abogado que decidió defender a una compañía química a la que la propietaria de una piscifactoría ha acusado contaminar los suministros de agua, pero la compañía química está manejada por traficantes de sustancias. Entrando a lo que nos concierne, esta película tuvo dos doblajes, el primer y tercer doblaje hechos en México y el segundo fue hecho en Colombia, el cual será en el que nos vamos a enfocar, pues este doblaje fue transmitido en Colombia, Venezuela y en ocasiones también en Perú y Ecuador. Con esto el doblaje mexicano es el que se puede observar fácilmente, pues es el que se distribuyó sin problema en Latinoamérica. Además de eso, en 2024 se transmitió en un canal peruano el tercer doblaje, el cual tampoco no se tiene tanta información, pero eso no nos importa por ahora. En el elenco colombiano se tienen conocimiento solamente de 3 actores, se tratan de Oscar Javier Cuesta como Johnny Lung, Camilo Rodríguez como Yugen Biao y Carlos Villegas como Hua Xianlu. No se tiene conocimiento sobre el estudio de doblaje donde se realizó, pero sí se sabe que se grabó apenas el doblaje mexicano original, apenas se estaba transmitiendo en Sudamérica. No se sabe si el doblaje fue exclusiva de sus pocas transmisiones en televisión o también se lanzaría en VHS, pero no sería hasta agosto de 2020 donde el usuario Bixpear subió en YouTube un fragmento del doblaje colombiano, comprobando su existencia. Este momento fue capturado en el extinto canal venezolano RCTV. Además, en septiembre de ese mismo año se subiría un segundo fragmento, haciendo este un doblaje parcialmente encontrado. Este es el Los Media más antiguo de este listado, pues María es una película colombiana muda de 1922, la cual es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Jorge Isaacs. Fue dirigido Máximo Calvo Olmedo y distribuida por Bali Film Company, además de contar con Estela López Pomareda como María y Hernando Sinisterra como Efraín. Esta película es bastante importante para los colombianos, pues esta es la primer película hecha totalmente en el país, pero a pesar de su importancia histórica, no se tiene ningún registro de la misma. La película trata sobre Efraín, que se enamora de su prima María, así como típico regiomontano aficionado del Monterrey enamorado de su prima que le va a Tigres. La cosa es que por cuestiones de trabajo, Efraín debe ir a Bogotá. Estando allá se entera sobre la grave enfermedad de María, donde lamentablemente ella fallece antes de que Efraín regrese.
En la actualidad no se tiene ningún tipo de metraje de esta película. Hace tiempo una cuenta de YouTube que subió un fragmento de 25 segundos, pero después la cuenta fue suspendida sin ningún motivo claro. Tomando en cuenta esto, y la antigüedad de hace más de 100 años de la peli y su muy pobre conservación, lo hace es un Lost Media perdido, el cual es muy probable que nunca salga a la luz. Antes de pasar al último Lost Media colombiano, haré una mención honorífica. Voy a hablar sobre los extraños cierres de transmisiones de CRN del 2008, época en la que Colombia pasaba por un momento oscuro en donde civiles inocentes eran asesinados por el ejército colombiano, esto para maquillar estadísticas en la guerra contra los traficantes de sustancias. La cosa es que a finales de ese año en la madrugada, el presentador Bernardo Duque supuestamente recitaría poemas de forma agresiva en forma de protesta ante el gobierno, y digo supuestamente porque no hay pruebas de que esto haya pasado. Si quieres saber más a detalle sobre este tema en específico, puedes verlo en mi video de 5 Lost Media dudosos, el cual te dejo en esta parte de la pantalla, en donde también encontrarás otros Lost Media los cuales su existencia no está confirmada. También dejaré el link en la descripción del video para que lo veas al terminar este video. Ahora sí, pasemos con el último Lost Media del listado. Para finalizar, voy a mencionar el que es para mí, el Lost Media más perturbador del video, por así decirlo. Tampoco no es como que los puestos anteriores tuvieran algo más turbio, pero bueno, en esta parte voy a hablar sobre el programa Nada Más Que La Verdad, el cual tuvo el formato de concurso, emitido en Caracol Televisión, el cual es una adaptación del programa británico Nothing But The Truth y fue conducido por Jorge Alfredo Vargas. A pesar de ser un programa exitoso con altos índices de rating, se decidió dar por terminado el programa debido a varias controversias que este tuvo, pues el formato de este era que a cada participante se le sometía a un interrogatorio de alrededor de 120 preguntas ante un polígrafo sin que nadie supiera con anticipación si las respuestas del concursante son ciertas o falsas. Posteriormente el concursante era sometido a un cuestionario de 21 preguntas, las cuales debía de responder con la verdad a todas, sin importar que, si lo lograban ganaban 100 millones de pesos colombianos, pero si respondía con mentiras una de las preguntas, se iría del programa sin dinero. Las preguntas iban a cosas personales de los concursantes, llegando al punto de llegar a preguntas bastante fuertes, y varios concursantes prefirieron manchar su imagen con tal de ganar 100 millones de pesos. Fue gracias a esos temas fuertes por lo que el programa se canceló. Se han llegado a hacer preguntas como: ¿has tenido con desconocidos en clubes swingers? ¿Has recibido dinero extra por parte de tu jefe a cambio de favores? ¿O has tenido relaciones? Eran preguntas las cuales habían sido dirigidas a un hombre o mujer cuya familia estaba entre el público. La televisora recibió varias quejas sobre el contenido del programa porque según se inducía a conductas implorables, además de que varios concursantes violaron el Código Penal colombiano, pues varios participantes confesaron delitos de corrupción, entre otros. En el último episodio del programa, se le preguntó a la concursante llamada María Rosa Solano si le había pagado a una persona de esas para que diera de baja de la vida a su marido, a lo que ella respondió que sí, llevándose 50 millones de pesos. Posteriormente la cinta que se grabó del capítulo fue confiscada por la Fiscalía General de la Nación para guardarla como evidencia. Esto derramó el vaso para cancelar el programa. No se sabe si Caracol Televisión tiene una copia extra del capítulo, si la Fiscalía General de la Nación conserva la cinta o la destruyó. Tampoco se sabe si alguien grabó el episodio en el momento de la emisión original, haciendo que el capítulo está perdido. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Una vez más quiero agradecer al usuario Scortruedot por dar la idea sobre el video, y si te ha gustado puedes darle like al video además de suscribirte para no perderte ningún video. Además también me apoyarías compartiendo el video para que de esa forma tengamos más alcance y lleguemos rápido a la meta de 100 suscriptores. Y sin nada más que decir, yo soy Lazo y nos vemos el próximo video.